Buenas noches, mi grupo está conformado por Diana Villazón, Valeria Herrera, Michelle Sierra, Giricel Payare y quien les habla María Coronel. En la noche de hoy les hablaremos sobre los partidos y movimientos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Son instituciones políticas que promueven la participación de los ciudadanos con el objeto de acceder al poder y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación. En Colombia actualmente existen 13 partidos y 3 movimientos políticos. La Ley General de Partidos Políticos los define como entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios, con registro legal ante la Institución Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales, y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Ahora, ¿para qué sirven los partidos políticos? Los partidos son un instrumento al servicio de la sociedad para que los ciudadanos podamos participar en política con el objetivo de transformar la sociedad. También sirven para la conformación de gobiernos o selección de élites, para la gestión pública y política, para la mediación y procesamientos conflictivos, para la representación de intereses y de la diversidad, para la agregación y articulaciones políticas, para la preservación del pluralismo y alternativas políticas. Ahora, ¿quiénes pueden constituir un partido político? Según el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia, todos los colombianos o nacionales tienen derecho a fundar, constituir y desarrollar partidos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. ¿Quién controla los partidos políticos? La Ley 130 de 1994 es aquella por la cual se dictan aspectos sobre los partidos políticos. Esta establece que el Consejo Nacional Electoral, la cual es la entidad encargada por la Constitución de regular, inspeccionar, vigilar y controlar a los partidos y movimientos políticos. Asimismo, reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país. Para ello, deben cumplir estos requisitos para obtener la personería jurídica: solicitud representada por sus directivas, copia de los estatutos, probar su existencia con mínimo 50.000 firmas, representar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen. Además, el Consejo Nacional Electoral no demorará más de 30 días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica. Entonces, ¿cuándo se perdería la personería jurídica? Generalmente es cuando estos no obtengan los 50.000 votos para constituirse como partido político, por lo tanto no podrían ser representados por el Congreso. Denominación de los símbolos de los partidos políticos. Los partidos y los movimientos políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional Electoral. Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no. Es por esto que los símbolos deberán distinguirse de otro partido. Asimismo, el nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener relación gráfica con los símbolos de la patria o con emblemas estatales. ¿Quiénes lo conforman? Se organizan por la Asociación Voluntaria de Ciudadanos, que adoptan un conjunto de principios políticos, un estatuto y un programa de acción comunes. Dirigencia, candidatos, burocracia, técnicos e intelectuales, militantes y afiliados. Bueno, ahora, después de la maravillosa introducción que nuestra compañera acaba de hacernos acerca de lo que son los partidos políticos, nos vamos a adentrar en las bases, la historia de mayormente la política de Colombia. Bueno, para comenzar es importante mencionar que esta se ha caracterizado a lo largo de la historia por un predominante bipartidismo, siendo uno de los pocos países latinoamericanos en donde tanto el Partido Liberal como el Conservador sobrevivieron como agrupaciones hegemónicas hasta el siglo XX y tiene vigencia hasta hoy en día, el siglo XXI. Bueno, todo comenzó a mediados del siglo XIX,
donde comenzaron a estructurarse los primeros partidos políticos, en este caso, tradicionales de Colombia. Primero fue el Partido Liberal en 1848 y cuyo programa fue llevado a cabo por José Ezequiel Rojas. Al año siguiente, en 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron lo que fue el programa correspondiente al Partido Conservador. Durante todo este tiempo, la sociedad estuvo dividida en dos grupos que básicamente diferían en dos cosas principales. Unos abogaban por la tradición política con la que se venía trabajando y eran llamados conservadores. Y en este grupo se encontraban ¿quiénes? Los esclavistas, los burócratas, los terratenientes, los militares de alto rango y, claro, el clero. Estos eran personas para quienes la situación era ideal, la que se encontraba en ese momento era ideal y debía ser mantenida a toda costa. Por otro lado, se encontraban quienes apoyaban la idea de transformar el Estado colombiano. Y aquí se encontraban los comerciantes, los indígenas, los esclavos y los artesanos. Bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en lo que son esos periodos de mandato o esos periodos políticos tradicionales de la época. Comenzamos con la hegemonía conservadora y se llama así debido a que, como les había mencionado anteriormente, la mayoría de personas que se encontraban a cargo o en la cabeza de este partido eran el personal de la iglesia, mejor conocido como el clero. Entonces, la hegemonía conservadora es ese periodo en el que el Partido Conservador se mantuvo en el poder de forma continua durante 44 años. Esto inició en 1886, cuando José María Campos Serrano asumió la presidencia de la República de Colombia, bajo la cual se promulgó la famosa Constitución de 1886, la cual, como ya todos sabemos, tiene un corte centralista y conservador. Como les estaba mencionando, esta hegemonía se prolongó hasta 1930, cuando, claro, el conservatismo perdió las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. Bueno, entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la famosa Guerra de los 1000 días, el cual fue un conflicto armado entre tanto liberales como conservadores, y la victoria fue obtenida por el bando conservador. Se dio por terminada con dos tratados, el Tratado de Neerlandia y Wisconsin. Una de las consecuencias de este conflicto vino en 1903, cuando luego de varias rebeliones del departamento de Panamá, proclamó su independencia con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Bien, ahora acabamos con ese periodo de hegemonía conservadora. Ahora pasamos a lo que fue la República Liberal. Esta inició en 1930, cuando Enrique Olaya Herrera fue elegido como presidente. En 1932 se desató la guerra colombo-peruana. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para enfrentar al enemigo exterior, el gobierno de Olaya recibió el apoyo del jefe de la oposición conservadora, Laureano Gómez, quien declaró la siguiente frase: paz en el interior y guerra en la frontera. Tras el final de la guerra, en las elecciones presidenciales de 1934, Alfonso López Pumarejo fue nombrado presidente y adelantó una nueva reforma en la Constitución en el año 1936. Este personaje, Alfonso López Pumarejo, gobernó por dos periodos, de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. De hecho, tuvo importancia y tiene importancia en la historia de Colombia debido a varios temas. El primero fue que organizó el sindicalismo en el país y consagró el derecho a la huelga. Además, promovió el desarrollo de la Universidad Nacional y por primera vez la mujer colombiana fue considerada ciudadana. Sin embargo, no tenía derecho a votar. Luego de este periodo de mandato de Alfonso López Michelsen se dio lo que fue un lapso al cual llamaremos periodo de 1952 a 1958. Aquí, ¿qué pasó? Se comenzaron a desarrollar confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal
y partidarios del Partido Conservador, que a pesar de no haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. Esto cabe destacar que fue agravado principalmente por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, quien, como todos sabemos, era el líder del Partido Liberal, debido a que esto conllevó como a la fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. Luego de este periodo podemos decir que se presentó lo que fue el Frente Nacional, y este fue un periodo comprendido entre 1958 y 1974, y se puede decir que fue denominado como una especie de coalición bipartidista política enfocado en la alternancia de la presidencia y demás cargos como la distribución de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público, como lo son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, además de la distribución igualitaria de las curules parlamentarias. Cabe mencionar que el principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial de tipo militar de Gustavo Rojas Pinilla, quien, como les acabo de mencionar, fue un presidente de Colombia, además de un militar, un ingeniero civil y político, quien tras el golpe de estado que le dio el presidente Laureano Gómez, ocupó de facto la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Esto se debió principalmente a que el mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en un tercer partido capaz de desplazar a los dos partidos tradicionales. Y este hecho, unido con el deseo de terminar con ese periodo conflictivo de la violencia que les mencioné anteriormente, generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los dos partidos tradicionales, tanto liberal como conservador, para buscar una solución común a todos los problemas que se habían presentado. El Frente Nacional funciona. Sin embargo, a pesar de haber existido esa prosperidad económica, la crisis política de los 70 demostró que el Frente Nacional realmente no respondía a las necesidades del país, puesto que además los partidos se negaban, o por lo menos negaban la participación de la mayoría de la población. Y por otra parte, a pesar de todos los esfuerzos, aumentó el accionar de los grupos armados paramilitares y narcotraficantes. Entonces, de esa manera hubo un descontento social en toda la población, que se manifestó ¿de qué forma? Como una oposición política e ideológica. Entre los que es posible mencionar el movimiento revolucionario liberal, creado por López Michelsen, en donde se mencionaba que se consideraba que el Frente Nacional era más que todo un grupo de oligarcas excluyentes. También se rescata la Alianza Nacional Popular, mejor conocida como ANAPO, formada por el famoso general Gustavo Rojas Pinilla. Y por último encontramos el Frente Unido, fundado por el sacerdote Camilo Torres y otros sectores que impulsaron el abstencionismo. Por otro lado, tenemos la oposición armada, la cual fue identificada por la Revolución Cubana, así que por esa razón muchos grupos de izquierda apoyaron la creación de guerrillas como los que ya conocemos, el ELN y el M-19, sumándose a estas las ya conocidas FARC y el EPL. El Partido Liberal Colombiano. Este promueve la libertad del ciudadano. Se dice para que un hombre alcance la libertad necesita satisfacer sus necesidades en la vida, que son la política, la sociedad y la economía. Este también promueve una economía capitalista. El Partido Conservador Colombiano. Predomina la Iglesia Católica y también conserva sus tradiciones. Tiene una ideología política que son que Dios es el centro de todo y que existe un orden natural y una ley natural humanística. Partido Cambio Radical. En este partido político es de posturas liberales que tiene como objetivo la formación de candidatos competentes para una administración pública basada en la transparencia para la erradicación de la injusticia, la pobreza y la inmoralidad. Partido Alianza Verde, tiene unas ideologías ecologísticas para el medio ambiente. También tiene para una economía mixta, también son pacifistas,
tienen la participación femenina y también tienen aspiraciones para centro de izquierda. El partido político Alianza Social Independiente, ASI, tiene una asociación voluntaria donde se encuentra la pluriculturalidad y también la diversidad de etnias para construir una opinión de poder político. El partido político Mira, brinda garantías sociales que promueve la iniciativa legislativa para la erradicación de la pobreza y de la desigualdad. También para así brindar a los colombianos una calidad de vida. El partido político de la U defiende los siguientes postulados ideológicos, que son el respeto de la dignidad humana, el acatamiento del Estado Social de Derecho, la igualdad real y efectiva para todos los colombianos. Centro Democrático es un partido político colombiano fundado en el 2013 por el expresidente Uribe Vélez y liderado por Nubia Estela Martínez. En sus inicios, el partido reunió a varios políticos del uribismo, así como varios disidentes del Partido Conservador y el partido de la U. El partido se define a sí mismo como un partido de ciudadanos de diversos orígenes políticos, pues basado en los 5 pilares, que es la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado austero descentralizado y pues el diálogo popular. Pero es considerado también como de centro derecha y derecha por diversos grupos de opinión. También es considerado un partido de extrema derecha por su presunta participación de sus múltiples personalidades en actividades relacionadas con el paramilitarismo en Colombia. Sus posiciones, como la negación del conflicto armado en Colombia y su posición a negociar tratados de paz con los grupos insurgentes de izquierda, ha llevado a que eso se comience a hablar. El 15 de julio de 2014 se constituyó oficialmente como un partido político al obtener 20 curules en el Senado y 19 representantes a la Cámara durante las elecciones legislativas del 2014. Consolidándose así como el principal partido de oposición a algunas políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. Entre sus plataformas ha sido notable por ser el único partido en declararse formalmente en oposición del proceso de paz. En contraste con los anteriores partidos políticos mencionados, el Polo Democrático Alternativo, PDA, es un partido político de Colombia de izquierda con una orientación política diversa que varía desde la socialdemocracia, el socialismo democrático, el progresismo, la economía social del mercado, el antineoliberalismo y el Estado benefactor, resultado también de la unión del Polo Democrático Independiente, PDI, con el Movimiento Alternativa Democrática. El partido cuenta con 7 congresistas, 5 en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes, además de un representante al Parlamento andino elegidos por voto popular para el periodo del 2014-2018. En las elecciones locales del 2003 obtuvo la alcaldía de Bogotá. En la del 2007 alcanzó por segunda vez la alcaldía de la capital y consiguió la gobernación del departamento de Nariño. Se ha convertido en el partido de izquierda que más logros electorales ha alcanzado en la historia del país. Actualmente se encuentra en oposición del gobierno del presidente actual Iván Duque Márquez. Naturalmente, cabe destacar la crisis en la que durante el 2007 existieron algunas diferencias entre los miembros del partido que fueron catalogadas por la prensa como crisis interna del partido. Estas diferencias surgieron a raíz de que el senador Gustavo Petro, en ese entonces miembro del partido, cuestionó la poca firmeza con la que el PDA se refería a la guerrilla de las FARC. Y Carlos Gaviria Díaz, quien en ese momento era el presidente del partido y a quien se considera más cercano a la izquierda tradicional, que venía de la coalición alternativa colombiana, pues se formaron dichas diferencias y quedaron temporalmente resueltas en una reunión extraordinaria en la que se emitió un comunicado en el que el partido condenó las acciones de la guerrilla y ratificó el apoyo a Gaviria y a Petro. Bueno, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es un partido político colombiano fundado en el agosto del 2017 por la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en el 2016, que pues con los acuerdos de paz establecieron que el partido político fundado por las FARC tendrán garantizados pues 5 escaños en la Cámara de Representantes, así como también 5 en el Senado durante las próximas 2 legislaturas, así pues no alcancen el mínimo de votos requerido. Este es uno de los puntos que los detractores de los acuerdos recurrieron ante el Tribunal Constitucional pendiente de la pronunciación de agosto del 2017 en la que se realizaron los acuerdos de paz. El Partido Comunista Colombiano, PCC, es un partido político colombiano que fue fundado en 1930 como el Partido Comunista de Colombia. En ese momento era la Internacional Comunista de la Cominter, que pues cambió su nombre por allá en 1991. El secretario político del Partido Comunista Colombiano es actualmente Jaime Caicedo, quien es su medio de comunicación y difusión. El movimiento guerrillero de las FARC fue fundado como el brazo armado de la PCC en 1964, pero las dos organizaciones se separaron en 1993. En julio del 2017 anunciaron nuevos planes para formar una coalición política luego que las FARC se desmovilizaran ese mismo año. El Partido Comunista Colombiano fue integrante fundador del Frente Social y Político, que más tarde hizo parte de la coalición Alternativa Democrática, que se disolvió, dando paso a la participación como tendencia en el Polo Democrático Alternativo. Colombia la Naciente es otro de los partidos políticos colombianos nacido a partir del ingreso en el Congreso del Consejo Comunitario Ancestral de las Comunidades Negras en las elecciones legislativas del año 2018, pues por curules afro, en cabezas de John Arley Murillo y un grupo de exministros del gobierno de Juan Manuel Santos. Como partido han sido defensores del proceso de paz llevando a cabo como en el gobierno de Juan Manuel Santos y pues la guerrilla de las FARC en La Habana. La Alianza Democrática Afrocolombiana, o Partido ADA por sus siglas, es un partido político nacido a partir del ingreso en el Congreso del Consejo Comunitario La Mamuncia en las elecciones legislativas del año 2018 por las curules afro. Su representante actual es Hernán Vanguero. Para las elecciones regionales del 2018 ha inscrito más de 3.500 avales, una gran cantidad para pues un partido recién formado. Bueno, por otra parte, ¿qué son los movimientos políticos y cuáles existen actualmente en el territorio colombiano? En primera instancia, según la Ley 130 de 1994, pues específicamente en su artículo 2, esta establece que los movimientos políticos son aquellas asociaciones entre ciudadanos que se establecen de forma libre con la finalidad de influir en la voluntad política y asimismo de participar en los procesos electorales. Dentro de los tipos de movimientos políticos actuales está Colombia Humana y movimientos de autoridades indígenas de Colombia. No obstante, si bien hay algunos que no están vigentes, pues igual jugaron un papel fundamental en la política, como lo es el movimiento de Inclusión y Oportunidades y asimismo el movimiento Afrovides. Bueno, Colombia Humana fue un movimiento político que inicialmente fue fundado por Gustavo Petro y actualmente también es liderado por él. Se fundó en el año 2011 y pues se considera de ideología izquierda. Este movimiento pues se ha caracterizado porque ha promovido lo que es el cumplimiento de los derechos, en la igualdad de los derechos tanto de las mujeres como de los hombres, también al cuidado del medio ambiente para mitigar todos los efectos del cambio climático. Asimismo también ha apoyado los acuerdos de paz y ha impulsado y defendido lo que es el desarrollo social y cultural con la finalidad pues de mejorar la calidad de vida de los colombianos. Además que se ha preocupado también por ciertos problemas sociales, ha luchado por ellos que afectan a los colombianos y le ha apuntado a una economía sostenible y productiva y todo con la finalidad pues de que los colombianos tengan un país justo y sea una sociedad realmente sostenible. Bueno, cabe mencionar que
Esos son uno de los objetivos que establece el movimiento político de Colombia Humana dentro de sus estatutos. Asimismo, hay también otros principios que igual le apuntan a que Colombia sea un estado social y democrático y que la sociedad pues sea sostenible, como lo mencionaba anteriormente. Por otra parte, pues está el movimiento de autoridades indígenas de Colombia, que nace ya con el fin de proteger los derechos de los grupos indígenas o de los pueblos indígenas, sobre todo lo del territorio, lo de las tierras. Y pues esto fue fundado por los Pastos de Nariño y los Guambianos del Cauca. Cabe destacar que esto antes recibía un nombre totalmente diferente, antes se llamaba Autoridades Indígenas del Suroccidente y esto fue alrededor de 1991, pero ya después le cambiaron el nombre y su actual y único congresista pues es el senador Manuel Viterbo. Por otro lado está el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, que este movimiento pues es una organización política y social que fue fundado en 2001 por Carlos Herney Abadía y esta organización pues se caracteriza principalmente porque está basada en una política que es democrática, que es moderna, que es pluriétnica y que es multicultural. Bueno, entre sus objetivos, siempre era proponer velar por el bienestar de las personas y en especial de sus miembros militantes y simpatizantes. ¿Qué quiere decir militantes? Que ya eran como tal los miembros que hacían parte de esa organización y los simpatizantes ya a esto hace referencia a las personas que apoyaban a ese movimiento. Y pues todo esto garantizando esos derechos en el pleno ejercicio de sus derechos pues, que están definidos en la ONU y en la Constitución Política, entre otros. Dentro de los principios pues está principalmente garantizar la participación democrática de sus miembros, interpretar y expresar la voluntad popular en la formación de las políticas públicas y asimismo promover la formación de la juventud, de los pensionados, de la mujer, del adulto mayor, de aquellas personas excluidas, campesinos y de otros grupos excluidos de la sociedad. ¿Sí? Era promover esas partes. Ya por último pues está el movimiento Afrovides, que ese era no es su nombre actual porque se le cambió alrededor del año 2014 y se le denomina Movimiento Político 100% Colombia. Y pues básicamente este fue un partido de minorías étnicas que se basaba pues en defender y representar a los afrodescendientes.